Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía, después de mucho tiempo sin venir por acá, del ingeniero Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, un hombre experto en nuestra economía primaria, experto agropecuario, ha escrito libros y ha hecho investigaciones sobre el sector. Y ahora mismo ha escrito y como en su función de dirigente del PLD ha presentado un panorama que para mí no es muy halagador sobre el sector agropecuario. Y yo lo he invitado para que hablemos de eso. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Héctor. Para mí es un placer gratísimo estar aquí. Tú sabes que aquí se viene a aprender. Uno viene a hablar, a expresar sus opiniones, pero con Héctor, por su pericia ya del análisis económico de tantos años, y yo diría de un análisis económico que ha aportado. Porque a veces, aunque uno no lo ve, Héctor, tú escribes algo o dices algo, y quizás el que tiene que tomar la decisión política, la decisión económica lo ve y lo influye. Es decir, no se sabe hasta qué punto ha influido, pero yo sé que ha influido porque ha pasado en mí. Lo que yo sé que está influido, esa valoración es en la vieja amistad que tenemos y conversando incluso por aquí desde su época gremial en el AMPA. Bueno, hemos hablado ya de esos años, hace 4 décadas y más, y de la AMPA, de tu análisis económico en los diversos medios, bien establecido para la época, cada medio de esos. Pero, ¿qué fue lo que le llamó, le prendió, como diría yo, la alarma, la atención sobre el sector agropecuario, que se centró esencialmente en el área arrocera? Pero también me hizo llegar unos gráficos sobre el tema agrícola en general, y entonces yo quisiera que esta conversación la dividamos primero en el tema de la eficiencia del sector agropecuario, lo que se ha dado como autosuficiencia agroalimentaria, pero empecemos por el arroz. ¿Qué es lo que Bueno, Héctor, el arroz, el sector agropecuario no anda bien, y el arroz es un ejemplo, y lo ponemos como ejemplo porque es el cultivo principal del país. El cultivo del arroz, como saben la gente, se cultiva en 21 provincias. Abarca empleo directo e indirecto 304.000 y tiene 31.123 productores directos. Entonces, se trata de un cultivo que cuando uno se va, por ejemplo, al Cibao Central, el Cibao Central hay muchos rubros, pero es arroz. Uno se va a La Vega, se va a Cotuí, uno se va a San Francisco de Macorís, si seguimos para Nagua, nos vamos para el noroeste, el mismo Valverde Mao, Montecristi, y también para la parte sur, sobre todo en San Juan de la Maguana. Entonces, el arroz también es posiblemente el alimento más apreciado por el dominicano. Porque tú puedes decir, bueno, está la carne y está la habichuela, pero sin el arroz no está la bandera. Entonces, el arroz que viene desarrollándose desde la década de los 50 con los Trujillo, pues la gente no sabe, o muchas veces mucha gente no sabe, que hasta esa época el país consumía mayormente maíz, pero la sequía del centenario de 1944 le trajo al equipo de Trujillo, la idea de que el arroz rendía más en el caldero y comenzaban con los japoneses, con los asiáticos, a cultivar el arroz, y ahí siguió hasta que se constituyó ese centro que había en Bonao, muy importante, y que debió establecerse otra vez. Entonces, ¿qué está pasando con el arroz actualmente? La República Dominicana, más o menos en los últimos, ha ido creciendo para ser casi autosuficiente en el arroz. Eso ha sido así, hemos crecido bien. Pero el gobierno actual, cuando llegó, creo que como ha hecho casi con todos los sectores, que llegó, encontró una cosa bien y pensó que eso seguía así, pero lo que usted no le da mantenimiento, se crece. Hoy hay, por ejemplo, una población que necesita X cantidad de agua, pero van naciendo personas y después más agua que se necesita.
después más arroz que se necesita, después se necesita más energía eléctrica. Si el gobierno que está en 5 años no crea esa franja que hace falta, pues nosotros no caemos. ¿Qué ha ocurrido con el arroz? Que el arroz, en la actualidad, hay un grave problema que es de sobreabundancia, no por producción, sino porque el gobierno trajo casi 5 millones de quintales de arroz en el 2024. Eso crea una situación tal. O sea, ¿trajo o permitió? ¿Autorizó? Bueno, autorizó. Sí. Yo digo que trajo porque aunque lo compran los comerciantes, si el ministro de Agricultura no le firma la autorización, no lo pueden traer. Entonces, nosotros tenemos el DERECATA que obligaba a importar más o menos 400 mil y pico quintales, pero traer 4.7, si a 400 y pico se le pone un cero, son 4 millones y pico. Es decir, se trajo solo un año el valor de 10 años de arroz. Entonces eso hizo que la factoría, los almacenes, se llenaran tanto que una gran cantidad de productores todavía en la actualidad no encuentran dónde llevar el arroz. Es una crisis que se ha creado porque entonces ocurre que los de factorías han inventado una llamada tara, que es el descuento por impureza. Entonces cuando un arrocero de eso va desesperado, bueno, sí, yo te lo recibo, pero la tara son un 30%. Un 30% es un valor grande. Las taras son un 25% y a veces hasta más. Entonces, están perdiendo los pequeños y medianos productores el capital de trabajo y se están yendo a la quiebra. Nosotros, cuando se produjo eso, esa importación que fue traída a tasa cero, con todos los privilegios, dijimos, bueno, después que le conocimos hay que parar la importación. Pues agarrémonos. Ahora este año, a pesar de la crisis, vuelven e importan. Porque el negocio es bueno, un negocio redondo. Yo he dicho que hay un cartel, porque sabemos nosotros, y quizás tú casi más que yo, que la ley, la oferta y la demanda te da el precio. Es decir, tú tienes un mercado y tú llevas una cantidad de productos, y si el producto es menor que lo que quieren comprar, sube el precio. Si hay más abundancia de ese producto, baja el precio. Pues nosotros tenemos una sobreabundancia de arroz y el precio no ha bajado, porque ese cartel tiene todo organizado para ganar la ganancia normal y ganar en ese cartel mayormente así. Por ejemplo, el arroz selecto, un selecto, aunque el selecto debe ser un solo, pero no es un solo, hay un selecto un poco inferior, costaba cuando Danilo Medina entregó el gobierno 21 pesos por libra. Hoy está en 45.5 pesos por libra. Yo creía, cuando supe el año pasado de la importación de tanto arroz, que ese arroz por lo menos iba a bajar 30 porque había mucho arroz, la oferta y la demanda, pues veamos, no bajó. ¿Por qué no? Es que administran eso, el dos o tres ingreso al gentes, mercado. los dos o tres gentes que son los mismos aliados del ministro Limber Cruz de Agricultura, a los que él le da las importaciones, administran eso en sus almacenes y solo sacan lo que le permite ese precio, aunque se explote la sociedad. Ahora nosotros, en el marco del PLD y los técnicos del PLD, que pensamos primero en la nación, que en nosotros mismos, hemos hecho varias propuestas para que ellos lo pongan en el mar, por lo menos el presidente. Sabemos que el ministro, lo que él está haciendo no lo va a cambiar porque le tiene su beneficio. Ahora, el presidente, que uno supone que debe pensar en que quede bien su gestión, hicimos varias propuestas ahora en la semana, el PLD. ¿Cuál propuesta hicimos? Primero, detener la importación de arroz por un año, porque hay arroz demasiado. Y que cuando se abra, se vuelva a la subasta. La subasta, como se hacía, que la hacía Danilo Medina, era un sorteo. En el sorteo, entonces, era para el que se ganara eso. Pero ahora mismo que se siente una persona en una computadora, ponga el nombre que le da la gana, la cantidad que le da la gana, eso no es transparente para el país. Eso no es correcto. Que a alguien se le antoje darle la importación al que él quiera. Una subasta, que se abra la subasta y que la importación, si se va a hacer después de un año, se haga junto con los productores. Que ellos digan, tenemos esto y hace falta esto. Como hay 4 millones de quintales de arroz de más, porque se importó más de esa cantidad y se habla de contrabando también. Como está eso, nosotros planteamos que 1,5 millones se vende a Haití. Haití es un mercado que lo compra de una vez. Y que lo que quedan, los 3 millones que quedarían, se empleen para cubrir déficit de este año y el otro se cubra para la franja más pobre del país. Se pongan planes sociales. Aquí hay muchos sectores que no están comiendo el arroz y vamos a hablar de eso ahorita.
Tercero, que se habiliten las factorías que están ahora mismo cerradas. Por ejemplo, la del Pozo de Nagua, el factor de Nagua, que era la mayor factoría cuando yo salí del banco, la más moderna de los italianos. Y así hay muchas que se habiliten para procesar y que ese arroz que está en las manos de los productores dañándose, inmediatamente se lleven a esas factorías que están ahí. Tercero, que se abra, que el programa de fertilización, que es muy importante, se abra nuevamente, pero se abra incluyendo a todos los productores, no los grandes nada más, todos, sin distinción. Las dos variedades que dejó Danilo, que ya vienen del 17, ya están degenerando, una variedad, todo va degenerando. Ellos tienen que dedicar recursos a lo que son las variedades, implementar nuevas variedades y mejorar las que están, porque eso es lo que mantiene la productividad. Que se organicen 2 cosechas por año, porque está la cosecha, la de verano, la que de finales de marzo, de abril, después viene un retoño y después vienen bitoños, o sea, te tienen un retoño y te lo dejan igual, no, eso hace que la plaga, la enfermedad, 2 cosechas. Antes como esa explicación necesita un poquito más de holgura, vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos. Y ahí volvemos. Continuamos la conversación con el ingeniero Adriano Sánchez Rojas. Tú señalabas en la sugerencia hecha y que estaba citando en el segmento anterior, una propuesta de que se realicen 2 cosechas. Correcto. Y es factible por el tema del clima, porque el arroz es un cultivo altamente demandante de agua, pero las aguas a veces dependen de cómo están los embalses de las presas que correspondan a las zonas arroceras y no podría haber algún tipo de no, porque hay sistemas estos ya establecidos y donde dependen las aguas también, que ellos tienen eso controlado. Incluso lo que estamos diciendo es exactamente lo contrario, que en vez de haber 3 cosechas en el año, 12 meses, si tú lo pones de 4 meses por cosecha, te dan 3 cosechas. Lo que se está planteando es que hayan no 3 cosechas, sino 2. ¿Por qué queremos eso así? Para tener buenos rendimientos, el mejor control de plagas y enfermedades. Eso tiene el INDRI, tiene que entrar en ese plan, tiene que entrar la Junta de Regantes y las empresas comercializadoras de semillas deben también ser parte de eso. O sea, 2 cosechas potentes. En vez de tener una cosecha buena, una regular y un bitoño todo caído, no, 2 cosechas. Entonces, ese planteamiento que hace el PLD de esas medidas, son medidas que van a ayudar a rescatar. Ahora, hay una situación también. Cuando un productor cosecha y vende, si le deben, ten problemas. Y a veces que él debe para adelante. El gobierno se acordó en un momento dado de que, como subieron los costes de producción, para no entrar dinero en subsidio a los insumos, se acordó entregarle 100 pesos por fanega a los productores como un aporte por el problema del alto costo de los insumos. El gobierno debe 450 millones de pesos. ¿Y eso no es como un subsidio? Bueno, no, eso lo hacen en todos los países. Por ejemplo, tú tienes ahora mismo, Estados Unidos te dice, usted va a vender a 12. Es que el país que más subsidia, pero calladita. Pues sí mismo, eso es lo que yo le digo a la gente. Yo le estaba diciendo a un amigo común que tenemos nosotros, de tu época, del periodista, de que el subsidio, digo, no, Europa y Estados Unidos son los que más subsidian, después está Canadá, y está Brasil y está Colombia. Estados Unidos, si a 12 es que se va a vender, que está planificado y tú vendiste a 10, el condado te da los $2. Entonces, el gobierno tiene que pagarle el dinero a tiempo. El otro elemento, Agrodosa, que es una empresa, la aseguradora, tiene que cumplir. Ellos tienen que trabajar. Yo digo que el gobierno ahora mismo debe dedicarse a fondo para revisar Agrodosa. Agrodosa le debe a todo el que se le daña la cosecha y pagando su póliza, le debe. Tiene que revisar. Yo me atrevo a decir, y voy a hacer bueno, estamos en el arroz, pero quiero hacer una propuesta y comentar algo que son cosas, yo digo yo que nuevas para mí, que por primera vez lo voy a plantear.
Soltémosla antes que nos empiecen a... Ahora mismo hacen falta dinero para el financiamiento. Si la aseguradora Grodosa asegura bien y garantiza bien, la banca privada que tiene dinero para eso, hay que dedicar por lo menos 40.000 millones de pesos más al financiamiento agrícola en el país. La banca privada puede hacerlo si el gobierno le garantiza que su dinero no se va a perder. Para eso el gobierno tiene que hacer una Grodosa con fortaleza y garantizándole a esa banca privada que pase lo que pase, su dinero está seguro. Y eso es necesario, porque se está importando 5.300 millones de dólares. Este gobierno ha importado más de 24.000. Aquí se está importando 300.000 y pico millones de pesos en alimentos. Solamente en maíz se está trayendo 350 millones de dólares en maíz. Entonces, se necesita una aseguradora fuerte. Un asunto que quería decir aquí, el arroz, que es muy importante, es el sustento de dominicanos. Pero desde el año 2019 a ahora el 2025, cada dominicano ha dejado de consumir 14 libras de arroz. Se consumía 134 libras per cápita anual en el 2019 y ya en el 2024 estaba en 122 y este año se proyecta en 120 libras. ¿Por qué? Dejar de o sea, está comiendo menos arroz el dominicano. Cuando tú comparas el arroz que se comía cuando Danilo entregó el gobierno y mira el arroz que se come ahora, hoy se está dejando de comer 14 libras, se está pasando más hambre. Porque yo te voy a decir una cosa son los discursos. Vámonos a la página de Agricultura, que ese dato está ahí. El dato que yo estoy diciendo no es mío, ni es del PLD. Es un dato de la página del Ministerio de Agricultura, que hoy, con el presidente Luis Abinader, se come 14 libras menos de arroz que cuando era el presidente Danilo Medina. Entonces, yo digo que por eso, del arroz que ahora mismo sobra, que se importó, vamos a dárselo más barato. Vamos a hacer el programa que hacía Balaguer, que la jornada en esa época costaba 4.5 la libra, 4 pesos y medio. Y Balaguer se la daba 2.15. ¿A quiénes se la daban? A la provincia fronteriza y a los barrios que están más paupérrimos, para no competir entonces con todos estos sectores de la clase que compran, porque un programa social no puede competir con el comercio normal, no. Pero se puede hacer así. De manera que un ejemplo de cómo anda la situación agropecuaria es el arroz. Así está pasando en la cebolla, así está pasando, bueno, los plátanos. Cuando viene algún fenómeno atmosférico que tumba un cultivo, ese fenómeno, pero ahora mismo cayendo plátanos por Melissa. En ese momento y en esa semana, los plátanos tienen que bajar en el mercado porque hay más plátanos. Podemos decirte, el plátano estaba a 25 pesos la unidad promedio y está en 31 ahora mismo. Subió en medio de eso. O sea, esos carteles para mí se están rodando en todos los sitios. Subió porque tuvo que haber bajar y después como hay escasez sube. Pero cuando está en abundancia no puede subir el precio, como ha subido con el plátano ahora mismo. O sea, hay una situación que debe llamar la atención del gobierno en general. Una vez subió 10 centavos el arroz y Balaguer me mandó a buscar y me entregó un plan, haga esto. Cuando yo iba saliendo esto, yo y Nelson Rodríguez, ¿te acuerdas? Morillo, que fue director de la policía, que era cuando íbamos saliendo, me roba, me dice Balaguer, ese plan hágalo, es un plan suyo. No era de él, porque aquel fue que lo hizo, porque él quedaba como presidente por si acaso. Entonces, el presidente debe ahora mismo coger el equipo económico, el equipo agropecuario, y ver cómo se van a detener la salsa de los precios. Ahora que estamos llegando a diciembre, que es un mes que la gente debe tener cierto orgullo, porque es penoso un 24 de diciembre que no tengan que comer a la gente o que el precio esté muy alto. Pienso que el presidente debe dedicarle un tiempecito a eso. O sea, nos queda apenas un minuto, pero bueno, la situación de la autosuficiencia alimentaria entonces está... Se ha caído. Ahora mismo el país importaba al final de yo hago la comparación, puedo hacerlo de otro gobierno, se importaba 10% de los alimentos cuando Danilo entregó el gobierno, ahora está importando 28%. 28. O sea, la autosuficiencia con Danilo estaba en 90 y ahora está en 72. Por ejemplo, ahora mismo se está comprando más de la mitad de la habichuela que se consume. Ahora mismo se está trayendo 40 millones de dólares en café. Ahora mismo el arroz, ya lo hablamos del arroz. Ahora mismo la carne de pollo se ha importado, de pollo, cuando aquí hay una capacidad para exportar. Pero se ha comprado 1.500 millones de dólares en cerdo, carne de cerdo. Es decir, estamos hablando nosotros de que
5.300 millones de dólares es un monto, hablando de más de 300 mil millones de pesos, que eso da para comprar alimentos. Ese es el valor del 28%, los 5.300 millones de dólares que hay. O sea, de manera que nosotros estamos en una situación, además, con casi 5 millones de tareas de tierra baldía sin hacer nada. Entonces, el IAD, que representa 1/3 de los alimentos de la República Dominicana, la reforma agraria, entonces lo que hace es destruir el IAD. Cuando en reforma agraria se cultiva mancomunado, hay más seguridad de la cosecha, sale más barato. Yo fui a una finca arrocera en reforma agraria y vi cómo 25 parceleros compran el abono juntos, cultivan la mano de obra juntos, venden juntos, les sale todo más barato y gana más. Bueno, el tema usted ha dejado para que su presencia aquí no sea tan distante, que no, hay que volver pronto. Pronto. Que... Me voy a invitar pronto yo, si esto lo me invita. Así que gracias. Porque yo soy, para que sepa la gente, un admirador de esto. Igual mencionar los nombres de su remoto tiempo de última hora, que hace mucho que desapareció. O el Caribe, del Litín, donde quiera que él era jefe económico, ahí yo me metí y me hacía jefe también. Así que gracias de todos modos por esa distinción que nos da, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.